Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, con calor, pero aquí ando, ¿no? Está bueno el clima ahorita, pero bueno, más bien está feo, ¿no? Mucho calor. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy, después de las disque vacaciones, ¿verdad? Muy poquitos días. Entonces, vamos a continuar con la parte de secuela, vamos a apurarnos que andamos algo atrasados. Entonces, que creo que ya ustedes con lo que están viendo de la práctica 7 ya esto pues ya se les hace fácil, ¿no? ¿Cómo les va con su práctica 7? Ya vi que varios ya la entregaron. Está buena, ¿no? La práctica 7 fea. Entonces, vamos a continuar con lo último que nos quedamos fueron las tablas temporales, ¿ok? Vimos ya el concepto, ¿ok? Vimos el concepto ya de lo que es una tabla temporal. Vimos que hay dos variantes, tablas temporales globales, tablas temporales privadas. El ejemplo que vimos la vez pasada fue una tabla temporal global, en donde comentamos que los datos desaparecen cuando ocurren dos posibles eventos, ¿no? Un evento es cuando hacemos commit en los datos, es decir, los datos son visibles mientras la transacción esté activa y una vez que la transacción se termina, esos datos desaparecen. Eso lo controlamos con esta cláusula. On commit delete significa que pues los datos van a desaparecer cuando la transacción termine. La otra opción sería poner on commit preserve. Esto, el efecto que tendría es que los datos van a permanecer aunque hagamos commit en una transacción, ¿ok? Pero si salimos de sesión, los datos desaparecen. O sea, duran un poco más, ¿no? Persisten entre transacciones, pero al terminar sesión desaparecen los datos. Entonces, estos son lo que sería una tabla temporal global. Vamos a ver lo que sería ahora una tabla temporal privada. También platicamos ya de los usos, ¿no? Los usos que tienen las tablas temporales normalmente ocurren en situaciones donde queremos copiar, por ejemplo, típicamente los datos se copian de la misma base de datos. Por ejemplo, tenemos una tabla que tiene un nivel de normalización alto, ¿ok? Por ejemplo, un modelo así. Y de repente quisiéramos hacer análisis, ¿no? De ciertos datos que están o de ciertas columnas que están ubicados en diferentes tablas. Entonces lo que podemos hacer es una consulta, ¿no? Hacemos una consulta, hacemos un query que le llamamos, ¿no? Y esta consulta me permite obtener datos de varias tablas y el resultado de esa consulta lo guardamos en una tabla temporal, ¿ok? Que es una especie de desnormalización, donde tenemos aquí todas las columnas que nos interesan, pero como son datos de nuestra misma base de datos, no queremos que quede permanente, sino cargamos la tabla temporalmente, ¿ok? Para hacer análisis, hacer algún cálculo, ¿no? Hacer algún reporte, por ejemplo, ¿no? Hacer algo con los datos y una vez que terminamos de hacer esos cálculos, ese reporte, ese análisis, pues los datos ya los desechamos. Entonces, ese es un uso que a veces se le da a las tablas temporales, ¿ok? Datos que no queremos conservarlos por mucho tiempo solamente para hacer algo y después los descartamos, ¿no? Otro ejemplo puede ser, decíamos, un carrito de compras, por ejemplo. Hay veces que de un sistema web los usuarios hacen cambios, ¿ok? O insertan datos o provocan que haya nuevos datos, pero que esos datos tal vez por la naturaleza del sistema, esos datos son temporales. Es decir, mientras no se decide el cliente a comprar o a confirmar lo que está haciendo, esos podemos ir alimentando una tabla temporal, ¿no? Y mientras el usuario está en su sesión, estén, digamos, en su sesión web, el usuario está interactuando con esta tabla, ¿ok? De manera privada, de manera que no se comparten los datos con nadie más, ¿no?
Y si ya el usuario confirma su orden de compra, entonces a lo mejor estos datos ya pasan a una tabla de orden de compra, que ya es una tabla permanente. Pero si el cliente no confirma su orden de compra, pues entonces esos datos desaparecen al momento de que el usuario expire o termine su sesión. Entonces, este podría ser otro ejemplo de una tabla temporal, ¿no? Básicamente son los escenarios donde se utiliza. En una tabla temporal privada, vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a una temporal global. Bueno, la primera diferencia es que vean la sintaxis, en lugar de poner create global temporary table, ponemos create private temporary table, ya no es global. ¿Ok? Otra diferencia es que el nombre de la tabla forzosamente tiene que ser con este prefijo. La base de datos me obliga a que todas las tablas empiecen con este prefijo. Hora, pesos, PTT, de private temporary table. Y ya después le podemos poner el nombre que queramos. Ok, otra diferencia en cuanto a sintaxis es las cláusulas. En una tabla temporal global tenemos onCommit preserve. Ahora aquí tenemos onCommit drop definition. Y la otra opción sería onCommit preserve definition. Ok, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre una privada y una global es que la definición de la tabla, ok, o sea, el DDL de la tabla, la definición es global, es decir, es común para todos los usuarios. Ok, pero en una temporal privada, la definición de la tabla también es privada a cada usuario. Ok, como viene aquí en esta tablita, ¿no? En una temporal privada, es visible únicamente para la sesión que crea la tabla. O sea, si yo pongo create table, etcétera, etcétera, ¿no? Una tabla temporal privada, si yo ejecutamos, por ejemplo, esta instrucción, create private temporary table, esta tabla va a ser visible para la sesión actual, pero si entra otro usuario con su propia sesión, aunque sea el mismo usuario, ni siquiera va a poder ver la definición de la tabla, o sea que va a tener que crear su propia tabla, ¿ok? Entonces, por eso es privada, porque inclusive la definición es particular a cada sesión. ¿Ok? Y tenemos dos opciones aquí. OnCommit Drop Definition significa algo similar a a las globales. Cuando hacemos commit, aparte de que se eliminan los datos, también se eliminaría la tabla. Esa es la diferencia. ¿Ok? La otra opción sería OnCommit Preserve, que sería algo parecido a la global, nada más que aquí no nada más se eliminan los datos, sino también se eliminan la definición de la tabla, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más o menos claro. ¿Alguna duda entonces en cuanto a tablas temporales de las 4 variantes que tenemos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos haya entendido? Ok, bueno, entonces cualquier cosa que no se entienda, ustedes avísenme. Entonces voy a iniciar aquí el container. Vayan haciendo lo propio, por favor. Me cambio a mi usuario. Entonces, iniciamos la base de datos. Ok. Ahí aquí le di un enter de más. Vamos de nuevo. Ok. Y ya teníamos un usuario, ¿no?, con el que estábamos trabajando. El usuario del tema 7. Entonces voy a trabajar con ese usuario. Lo voy a hacer yo para irnos un poquito más rápido, para avanzar. Y ya un poquito más adelante ya vemos si alguien desea participar. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a a nuestra serie de ejercicios que tenemos aquí, vamos a abrir los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio donde nos pide crear una tabla temporal privada. ¿Ok? Creación de una tabla temporal privada. Vamos a hacer el ejercicio 1.7. ¿Ok? Entonces, y el ejercicio 1.6, como dice aquí, vamos a hacerlo eso se les queda de tarea. ¿Qué tienen que hacer en el 1.6?
crear una tabla temporal global, ok, pero ahora, en lugar de poner onCommit delete rows, vamos a poner onCommit preserve rows y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Aquí lo que quiero que me gustaría es que inserten un registro, hagan commit en la transacción y que deberían qué resultado deberían de esperar, que al volver a hacer la consulta los datos todavía están ahí, ¿ok? Entonces, validen que se cumple el comportamiento, ¿ok? Otra cosa que pueden hacer es se salen de sesión, vuelven a entrar y ahí que deberían de observar que ya los datos desaparecieron. Entonces, esto sería el 1.6. El 1.7 vamos a hacer algo similar, pero ahora con una temporal privada. Bueno, aquí dice que es de tarea, pero vamos a hacer esta y lo que podríamos hacer es que la otra variante que quede de tarea, ¿no? Hacemos la variante de que cuando hagamos commit, tanto la definición como la tabla desaparezcan y ya digamos, la otra contraparte del onCommit preserve definition la pueden hacer ustedes de tarea. Entonces, voy a conectarme con mi usuario, ¿se acuerdan? En mi caso sería 0507, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a crear la tabla temporal privada. Pues nada más ven aquí un segundito. Ok, entonces vamos a ver. Nada más que encuentre mi hojita, que no la encuentro. Bueno, si no abro ahorita aquí no encuentro mi hojita. No sé dónde quedó, pero bueno. Ahorita les abro entonces acá. Ok. Pues vamos a abrirla aquí directamente y se las muestro. Ok, entonces, ¿cómo se vería la respuesta de este ejercicio? Miren, entonces tendríamos una cosa así. Ok, más o menos la respuesta se vería así como esta parte de aquí, ¿no? Create private temporary table, ok, y tenemos que usar el prefijo, entonces vamos a hacerlo aquí a la par, ok. Entonces vamos a poner aquí ejercicio 1.7. Vamos a poner el spool, ¿verdad? No se les olvide su spool. Ok. El día de hoy, ¿no? Creo que se entregan los primeros, los spools de la primera semana. Si no me equivoco. Estamos oye, ¿cómo estamos? A 19. 19. Ok. Entonces ya está el spool y vamos a empezar con la tabla. Entonces decíamos que tenemos que escribir create private temporary
table y ponemos el prefijo que nos pide la base de datos. Ok, empleado temp. Ok, abrimos paréntesis, damos enter, ponemos sus atributos, empleado ID, que ese es un number de 10,0. Ok, el nombre, que es un varchar 2 de 40. Ok, y hasta ahí, ¿no? Es nada más tenemos esos dos atributos y entonces aquí le ponemos onCommit, drop definition. Drop definition. Ok, onCommit, drop definition. Entonces, creamos la tabla ya está creada y ahora vamos a ver el comportamiento, ¿no? Hacemos una inserción muy fácil de un registro, entonces podemos poner insert into y aquí tendríamos que poner hora, pesos PTT, empleado temp. Voy a poner ahorita directamente la cláusula values. Esta sintaxis la vamos a explicar un poquito más adelante. Aquí en la sentencia insert puedo omitir las columnas, pero entonces los valores los tengo que poner en el mismo orden como definimos la tabla. Entonces sería 1, que es el empleado ID, el nombre, nos vamos a ponerle Jorge, por ejemplo, ¿no? Hacemos la consulta. From, ponemos aquí el nombre. Aquí me faltó el. Ok. Y ahí están los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos su comportamiento? Podemos abrir otra terminal. Ok. Abro otra terminal y voy a entrar con la misma sesión, con el mismo usuario y vamos a ver qué ocurre. Ok. Entonces, su -L. Y aquí voy a poner SQL Plus. Voy a entrar directo con el usuario. 0507. Ok. ¿Qué pasaría entonces si hago select asterisco from esta tabla? De acuerdo a lo que comentamos, ¿cuál sería el resultado esperado aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué debería de pasar aquí cuando de enter? Que no haya nada. ¿Qué significa que no haya nada? Que no haya que Bueno, que no haya datos. registros, porque no le dimos commit, entonces por eso no se guardaron. Ok, o sea que me mostraría que hay 0 registros. Que no existe la tabla. Que no existe la tabla. Ojo con la definición de una tabla temporal. Lo que me habían comentado hace rato es incorrecto. Ok. Entonces aquí, como es una tabla temporal global y es privada, ni siquiera la tabla va a existir. Ojo con eso. Que no lo vea porque es privado para la sesión. O sea, no se van a ver ni la definición de la tabla y obviamente mucho menos los datos. Ok. Entonces, no confundir con lo que es una tabla permanente. Si fuera una tabla permanente, la definición sí la vemos y es correcto, los datos no los veríamos porque no se ha hecho commit. Eso está bien, pero para una tabla permanente, no para una tabla global privada. Ok. Entonces, efectivamente, si aquí, me falta el from, ¿verdad? Pequeño detalle. From. Entonces, vean, aquí me dice que la tabla ni siquiera existe. Inclusive yo puedo crear una tabla con el mismo nombre y va a funcionar. Es otra característica de las tablas temporales privadas, que cada usuario puede crear sus propias tablas y no me importa si se llaman inclusive igual, no pasa nada, porque son privadas, cosa que no ocurre con una permanente, ¿no? Si intento crear una tabla que ya se había creado en otra sesión previamente, al ser una tabla permanente, pues obviamente ahí no podría crear una tabla nueva, ¿no? Con el mismo nombre. Es otra ventaja, ¿ok? Entonces, obviamente acá esta tabla va a estar viva mientras, acá arriba, mientras no hagamos commit. Hacemos commit
Y ahora, ¿quién me dice cuál sería el resultado esperado aquí si hago enter otra vez acá arriba? ¿Qué pasaría? Sería el mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? La tabla ya no va a existir y tampoco los datos. Entonces, vamos a comprobarlo y ahí está. ¿Ok? Ya ni siquiera la tabla existe. Entonces, notan la diferencia entre una global temporal y una global y una privada. ¿Ok? Y una temporal privada. Son las dos variantes. Muy bien. Entonces, decíamos de qué vamos a hacer. Recuerden que las tareas que dejemos van en su spool aparte. Entonces vamos a decir aquí que el 1,5, este es el 1,5, el 1,6. Vamos a dejarlo. Que sería tarea. Aquí tendríamos que probar on commit preserve. Ok. Para una temporal global. Ok. Y la otra sería el 1,7. Pero sería probar con, aquí sería on commit preserve definition. Esto sería para temporal privada. Ok. Ahí está, para que no se les olvide. Muy bien. Ok, entonces si no hay más dudas, les repito, si algo no se entiende, ustedes avísenme para revisar la duda. Pasamos al siguiente punto, que es ya la definición de columnas. Aquí, pues, algunos conceptos interesantes que podemos revisar. El concepto de columna virtual. ¿Qué es una columna virtual? Esta es una característica propia de esta base de datos. Una columna virtual nos ayuda a implementar el concepto de un atributo derivado. ¿Recuerdan ese concepto? Que la desventaja del atributo derivado, por ejemplo, el clásico ejemplo de la fecha de nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa si guardamos la fecha de nacimiento y la edad, ¿no? La edad decíamos que es derivado porque su valor puede ser calculado a partir de otra columna. Y aquí decíamos que hay que tener cuidado porque si conservamos las dos, podemos caer en inconsistencias, ¿no? Si no actualizamos alguna de ellas, podemos tener valores distintos y caer en inconsistencia. Aparte, pues que el atributo derivado, pues genera espacio también, ¿no? Para almacenar el dato. Para resolver ese problema existen las columnas virtuales. Una columna virtual se le llama así porque su valor va a ser calculado de forma dinámica a través de una fórmula. En lugar de guardar el dato, lo que se guarda a la hora de definir la tabla es la fórmula. Entonces, esa fórmula se ejecuta, se calcula cuando mostramos los datos. ¿Ok? De esa manera, no hay forma de que haya ni inconsistencia y tampoco hay espacio, no se utiliza espacio porque en realidad no se guarda el dato calculado, sino que solamente se calcula al momento de que se muestra y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, como no hay dato que se guarde en el atributo derivado, no hay posibilidad de inconsistencia y tampoco de espacio, ¿no? No se gasta espacio. ¿Cuál sería la única desventaja? Que cada que consultemos el dato tenemos que hacer el cálculo, ¿no? Digamos, habría hoy una ligera penalización en cuanto a uso de procesador, pues porque se tiene que calcular el valor, ¿ok? Pero si es una fórmula relativamente sencilla, pues no hay tanta penalización realmente, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? Esta es la sintaxis para una tabla virtual. Escribimos el nombre de la columna, su tipo de dato, inclusive el tipo de dato, vean aquí que puede ser opcional porque se infiere a partir del resultado de la fórmula, se infiere el tipo de dato. Podemos poner generated always, pero vean que también es opcional. Lo único que sería obligatorio sería poner la palabra as y la fórmula. Aquí en expression ponemos la fórmula que va a calcular su valor e inclusive la palabra virtual también es opcional.
sea que lo mínimo podríamos poner el nombre de la columna, ¿ok? El as y la fórmula, ¿ok? Mi sugerencia es, como está en este ejemplo, poner todo para que quede más claro, ¿no? Claramente vemos aquí que se trata de una columna virtual. Aquí en este ejemplo, ¿no? Vean que tenemos 3 atributos y agregamos una cuarta columna que es el promedio. El promedio se calcula pues como la suma de las 3 calificaciones dividida entre 3. Entonces escribimos promedio, generated always as, ponemos la fórmula entre paréntesis y después ponemos virtual. La ventaja es que cuando hagamos inserción de datos, vean que aquí nada más insertamos las 3 calificaciones, nunca insertamos el valor de la columna virtual, ¿no? Insertamos las 3 calificaciones, pero a la hora de hacer la consulta me muestra también el promedio. Entonces vean que el promedio se calcula en el momento que se hace la consulta, ¿ok? Y nunca se almacena. Este 8.7666 nunca se almacena, se calcula, ¿ok? Bueno, vamos a ver de una vez el otro concepto y ahorita hacemos los ejemplos, ¿vale? Muy bien, me dicen aquí en el chat, entré hace un momento, ¿alguien podría pasarme los comandos que llevamos? Los comandos que llevamos, ahorita si quieren se los paso rápidamente. Lo que hicimos fue crear este ejercicio, una tabla temporal privada. Este es el único ejemplo que hemos hecho hasta ahorita. Lo voy a pasar así y ya y pues ahí le checas, ¿no? Ahí va. ¿Vale? Bueno. Entonces, valores por default es otro concepto que podemos tener en una tabla. Este es un concepto sencillo. La cláusula default me permite especificar un valor que se le asigna a un atributo en caso de que no se especifique un valor a la hora de hacer una inserción, ¿no? Un valor por default. En este ejemplo, al crear un registro en la tabla productos, si a la hora de insertar omitimos el valor de la columna tipo, se le va a aplicar el valor que tengamos definido aquí. ¿Ok? Puede ser un dato fijo o puede ser el resultado de ejecutar una función. Por ejemplo, aquí, fecha creación, escribimos su tipo de dato, default, y el valor por default va a ser la función sysdate, me muestra o me calcula, me obtiene la fecha actual del servidor. ¿Ok? Es una función que me regresa un tipo dato date. ¿Ok? Aquí algo interesante de comentar es que aunque nosotros, por ejemplo, le asignemos el valor nulo, ¿qué pasa si intentamos insertar un registro con un valor nulo? Si nosotros explícitamente le indicamos que un atributo va a tener el valor nulo, a pesar de ello, el valor por default no se asigna, porque nosotros estamos de manera explícita indicando al manejador, quiero que esta columna tenga un valor nulo, ¿no? Algo así, por ejemplo, bueno, primero el ejemplo sencillo. Si hacemos la inserción de un registro, vean que aquí nada más le estoy indicando el producto ID y el nombre. Los otros 2 columnas, el tipo y la fecha, van a tomar sus valores por default. ¿Ok? Entonces, esa es una opción. La otra es que si yo no quiero utilizar los valores por default, pues especifico los valores tal cual. Por ejemplo, aquí le pongo producto ID, el tipo lo pongo de manera explícita y en lugar de que tenga el valor por default A, pues quiero que tenga el valor B. La fecha, por ejemplo, la fecha de creación, si no quiero que se guarde la fecha del sistema, pues la pongo de manera explícita, ¿no? Aquí vean, estamos usando una función. Ustedes a lo mejor ya lo empezaron a investigar desde su práctica 7, algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, substr para hacer extraer algún carácter o alguna subcadena, substring, ¿no? Y ahora estamos viendo aquí una función que se llama toDate. ¿Por qué estoy utilizando aquí toDate? Bueno, nada más de ver el nombre toDate, ¿qué se imaginan que hace esta función? ToDate.
¿Se les ocurre? Hace una especie de conversión de casteo, dice que Antonio, de conversión de una cadena a una fecha. Y es justamente lo que estoy haciendo aquí. Esta cadena que ven aquí, pues en realidad es como tal un bar chart, ¿no? Sería una cadena, pero no es como tal una fecha. Entonces la función toDate lo que hace es convertirme esta cadena a un tipo de dato date empleando este formato. ¿Ok? Hay veces que podemos poner el valor de la fecha en cadena sin hacer la conversión y no es que no se haga, ¿ok? Sino que se le aplica un formato por default, ¿ok? Ese formato por default está definido con este parámetro. Bueno, eso lo tengo que hacer como sys porque si no, no puedo mostrarlo. Connect, fíjense lo que voy a hacer. Bueno, acá arriba para que quede en el spool. Connect sys así se vea. System. Y puedo poner esta instrucción. Show parameter NLS date format. Ok. Doy enter y vean que me muestra un valor. Este es el formato por default que se utiliza para mostrar las fechas. Entonces, si yo quiero mostrar la fecha del server, puedo poner una instrucción como esta. Select asterisco from, no, perdón. Select sysdate from dual. Ok, esta sintaxis la vamos a entender bien cuando lleguemos al tema 9. Ahorita, digamos, puedo decirles que así se muestra la fecha. Ok, pero vean que el formato pues me lo muestra así. Si yo quisiera tener otro formato, por ejemplo, como el que está aquí abajo, puedo hacer lo siguiente. Puedo poner alter session. Alter session va a ser el cambio del formato, pero nada más a nivel de la sesión. Y pongo este parámetro set NLS date format. Y aquí ya pongo el valor. ¿Ok? Que sería, pues a lo mejor este día, mes, 1, 2, 3, 4. Espacio HH24 para que me muestre la fecha en formato de 0 a 23 horas, MI de minutos, SS de segundos. Hay muchos otros caracteres, ¿no? Este es solamente algunos de ellos, ¿no? Los formatos. Hay más formatos, no crean que es el único. Ok. No lleva paréntesis. Entonces, esta sería la instrucción. Si vuelvo a ejecutar la fecha, vuelvo a mostrar la fecha, vean que pues ya cambia el formato. Ok, el detalle con esta instrucción es que no es permanente. Si reiniciamos la sesión, esta configuración se pierde. Si lo quieren hacer permanente, podríamos hacer esto. Alter system set NLS date format. No lo voy a hacer ahorita. Bueno, inclusive sí puedo dejarlo que quede de forma permanente. Si quieren, si les gusta este formato que sí está mejor para que nos muestre hasta nivel de segundos. Alter system set NLS date format. Ponemos el mismo valor. Ok. No se preocupen por tomar nota. Yo prefiero que ahorita me pongan atención y ya al final de la clase, si quieren, por correo les envío el spool para que tengan toda esta historia. Ok. Prefiero ahorita que me pongan atención y ya después con el spool pues pueden tener todo lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y después ustedes hacen el suyo. Como gusten. Si pueden ir a la par, adelante. Alter system set NLS date format y ahora le voy a poner scope igual a spfile. ¿Qué significa esta instrucción? Que este parámetro lo va a almacenar en un archivo para que quede permanente. ¿Ok? Entonces se escribe y ya, aunque reinicie la base de datos, este parámetro ya va a tener siempre este valor. Va a quedar de forma permanente. ¿Ok? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en una tabla que tiene un tipo dato date, por ejemplo, me voy a conectar ya con aquí necesitaría reiniciar la instancia para que este cambio tome efecto. Ahorita para no tardarme, 0507, voy a
hacer lo siguiente. Voy a volver a ejecutar aquí la instrucción porque como no he reiniciado la instancia, todavía no toma efecto. Entonces voy a hacerlo vía sesión ahorita. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si creamos la fecha? Ahorita que hagamos el ejemplo, van a ver que si yo creo una tabla e inserto un tipo de dato date, puedo omitir la función toDate, perdón, pero siempre y cuando la cadena que le pase concuerde con el formato que está definido aquí. ¿Eso por qué? Porque implícitamente el manejador va a hacer la conversión. ¿Ok? Nosotros estamos especificando una cadena, pero el manejador va a hacer implícitamente la conversión aplicando toDate. ¿Y qué formato va a utilizar? Pues el que tenga definido el parámetro. ¿Vale? Entonces, por eso hay que tener cuidado con los formatos, porque si no obtendríamos un error. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿cómo creen que se almacenan las fechas realmente en la base de datos? La fecha que nosotros vemos aquí es meramente una representación, un formato. Pero internamente, en realidad, las fechas son dígitos, son valores numéricos. No sé si alguna vez platicamos que hay un punto de referencia, que es el 1 de enero de 1970. De aquí hacia adelante, se van calculando las fechas con base al número de segundos que han pasado desde este punto de referencia. ¿Qué significa, por ejemplo, un valor 0, la fecha 0? ¿Cuál sería? Pues el 1 de enero de 1970 a las 0 horas, ¿no? ¿Cuál sería la fecha 1? Como va por segundo, sería el 1 de enero de 1970 con un segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahorita, ¿cuántos segundos han pasado desde esta fecha? Pues un montón de segundos, ¿no? Entonces un valor numérico me puede permitir calcular una fecha. Si nos vamos hacia atrás, un valor negativo me permitiría ir hacia antes de 1970. ¿Ok? Entonces, internamente se guarda de manera numérica. No crean que se guarda así el formato, las diagonales y así. Esos meramente son formatos de representación. ¿Ok? Que tengan bien en cuenta eso. Bueno, entonces eso es en cuanto a el valor por default. Otra variante que les decía es que si yo aquí explícitamente le paso un valor nulo, ¿ok? Aunque el valor sea nulo, como es explícito, no se va a utilizar el valor por default. Eso vamos a hacerlo ahorita en el ejemplo, ¿vale? Entonces voy con la serie nuevamente para probar estos ejemplos. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 1.8, que es la creación de una tabla con una columna virtual. Entonces vamos a crear ahora esta tabla, cálculo sueldo. Dice aquí que esta tabla hay una columna que es virtual, que sería, por ejemplo, el sueldo quincenal. ¿Están de acuerdo que a partir del mensual podemos saber el quincenal? Y también podríamos calcular el IVA, ¿no? El IVA sería el 16% del mensual. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría esta tabla definida de esa manera. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces vamos con el ejercicio 1.8. Entonces aquí sería así. Ejercicio 1.8. Entonces la instrucción sería una cosa así, create table. Déjenme minimizo esto para que se vea aquí. Create table, cálculo sueldo. Abro paréntesis, ponemos la primera columna que sería fecha cálculo. Fecha cálculo, vean que aquí su tipo de dato es date y esa es una columna normalita, ¿no? No tiene not null, no tiene ningún problema, ¿no? Después viene sueldo mensual. Sueldo mensual también es una columna permanente, normal, sueldo mensual, que es que number de 10,2. 10,2. Oh. Luego vendría que
sueldo quincenal, que esta es una columna virtual, entonces la vamos a definir como su tipo de datos. Si queremos lo ponemos, lo voy a poner, pero recuerden que puede omitirse. Sueldo quincenal 10,2. Y ahora su definición sería, bueno, voy a quitar el tipo de dato para que vean aquí. Generated, always, as, y entre paréntesis ponemos la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Pues sería sueldo mensual entre 2. Cierro paréntesis y ponemos la palabra virtual. ¿Ok? Y ya. Y después viene el IVA. El IVA, vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a suponer que el IVA queremos calcular el sueldo, el IVA, pero del sueldo quincenal. ¿Cómo sería? ¿No? Me faltó el not null en sueldo mensual. Bueno, no importa, no pasa nada. Sí me faltó el not null, pero bueno, para el ejercicio no hay tanto problema ahorita. Aquí a lo que les comento es que a lo mejor alguien pensaría, pues sería el 16% del sueldo quincenal, ¿no? Pero no puedo hacer una virtual a partir de otra columna virtual. Aquí tendríamos que utilizar directamente el sueldo mensual. ¿Ok? Entonces no podría poner dentro de la fórmula una columna que sea virtual a su vez. Ya no se puede. O sea, no puedo hacer una virtual de la virtual. Tengo que utilizar el sueldo mensual. Entonces quedaría más o menos así. IVA. Ok. Si quiero, puedo ponerle aquí su tipo de dato. Vamos a hacerlo ahora diferente para que vean. Number de igual de 10,2. Inclusive puedo, si quieren aquí, omitir todo esto, ¿no? Lo voy a hacer para que vean las dos opciones. Simplemente pongo as, ¿ok? Y pongo aquí, si quiero el IVA quincenal, entonces tendría que poner una cosa así. Tendría que ser sueldo mensual entre 2 y luego lo multiplicamos por puede quedar así, ¿no? 0,16. ¿Están de acuerdo? Y ya, inclusive puedo omitir la palabra virtual también, ¿vale? Entonces, sería toda la definición, cerramos paréntesis y creamos la tabla. ¿Ok? Me dice que Humberto, si no es 0.08, pues se supone que es el IVA de tu quincena sería pues no sería el 16% de tu sueldo quincenal. Porque es menos, ¿no? Pero bueno, no entremos ahorita en esos detalles finos, no importa. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, voy a hacer una inserción. Insert into cálculo sueldo. ¿Ok? Y vean que aquí, ¿cuáles son las columnas que ahora voy a utilizar? La fecha cálculo, vean, fecha cálculo aquí, como ya tengo este formato de fecha, fíjense que puedo omitir la función toDate, ¿no? Estando seguros de que tengo este formato, entonces tranquilamente puedo poner la cadena directa. Puedo poner 1 de enero del 2022, por ejemplo. ¿A qué hora? No sé, a las 0 horas con 1 segundo, por ejemplo. Pues ya con esto tranquilamente puedo poner la fecha así. Implícitamente se va a hacer la conversión con un to date, pero empleando este formato que ya configuramos. ¿Ok? La forma más segura para no depender de este parámetro, pues es que utilicen to date. ¿Ok? Bueno, la otra sería, a ver, aquí ya me equivoqué. Tengo que poner primero los nombres de las columnas, que sería fecha cálculo, ¿ok? Coma, sueldo mensual, y hasta ahí, ¿no? El sueldo quincenal y el IVA se van a calcular, entonces pongo values,
¿ok? Y ya pondría la fecha de cálculo y el sueldo mensual que les gusta. 5,000 pesos. ¿Ok? Y ya. Entonces las otras dos columnas se van a calcular. ¿Ok? Aquí en la primera inserción tarda un poquito porque la base tiene que reservar espacio, tiene que generar algunas estructuras para empezar a insertar datos, por eso tarda un poquito. ¿Ok? Listo. Entonces mostramos select asterisco from cálculo sueldo. ¿Ok? Y pues ya aquí tengo los valores calculados, su sueldo quincenal y el IVA quincenal, ¿no? Y ya. Y aquí está la fecha en el formato esperado, ¿vale? Bueno, entonces eso es el ejemplo de la columna, de una columna virtual. Vamos con el ejemplo del 1.9, que sería el uso de default. Ok, entonces voy a poner aquí ejercicio 1.9. Ahora dice que vamos a crear esta tabla considerando los siguientes requisitos. Dice la fecha de registro, si no se especifica, se toma la del sistema. Entonces aquí yo aplicaría un valor por default, ¿no? El tipo de incidencia es N en caso de no especificar su valor. El descuento a aplicar es de 5.5 por default, o sea, si no le ponemos el descuento, ¿ok? Y pues vamos a ver qué pasa cuando insertamos. O sea, se fijan, casi todos los atributos tienen un valor por default, ¿ok? Aquí hay un ligero error porque vean, las columnas están declaradas como not null, ¿ok? Cuando le agregamos un valor por default, no aplicaría el not null porque no tendría sentido, ¿ok? Son excluyentes el default con el not null. Entonces aquí los not null tendríamos que quitarlos, ¿ok? Entonces la definición quedaría de la siguiente manera. Create table, incidencia, abro paréntesis, doy enter y ponemos la primera columna, descripción. Esta sí no tiene ninguna cosa en particular, entonces sería un varchar 2 de 40 y esta sí le voy a poner not null, ¿no? Y luego viene lo que sería la fecha de registro, que este sí tiene un valor por default, entonces ponemos fecha registro. Su tipo de dato va a ser date. Y aquí es que especificamos que va a tener un valor por default. Escribimos default y ponemos que va a ser la fecha del sistema, sysdate. ¿Ok? Aquí podrían utilizar otra función. A lo mejor si no quieren la fecha actual, podrían utilizar toDate, por ejemplo, ¿no? Que la fecha por default sea el 1 de enero del 2022. Entonces pueden utilizar aquí toDate en lugar de sysdate, ¿no? Damos enter y ponemos el tipo, que sería, también tiene un valor por default, tipo, que es un char de 1. Entonces puedo poner así, inclusive char solito. ¿Se acuerdan que si no le pongo el 1? Ok. Por default justamente su longitud es 1. Nuevamente, un valor por default. El valor por default, de acuerdo al ejercicio, es la letra N. Ok. Y hasta ahí. Después vendría el descuento, que también tiene un valor por default, perdón. Descuento es su tipo de dato es number de 5,2 y su valor por default será el que, el 5, ¿qué? 5.5. 5.5. ¿Ok? Cerramos y creamos la tabla. ¿Cómo funciona esto? A la hora de insertar un registro, ¿qué sería lo mínimo que podemos insertar? Insert into incidencia. Lo mínimo que insertaríamos sería la descripción. Muy bien, es una incidencia de un empleado, ¿no? ¿Qué incidencias puede cometer un empleado? Dormir en trabajo. Dormir en trabajo o dormir en la clase, ¿verdad? Pedrada para los alumnos, ¿no?
Dormir en trabajo. Y ya, lo demás lo podemos omitir. Ah, pero ¿saben qué? Aquí me faltó las columnas, ¿no? Tengo que poner las columnas aquí, sí. La descripción, pongo las columnas y luego pongo el values para indicar las columnas y el valor. ¿Ok? Ok, insert into incidencia, descripción, values, ok. Me equivoqué. Está bien, ¿no? Insert into incidencia, la columna descripción y luego viene values. Ok. Sí, cierto, ya vi dónde está mi error. Incidencia, muchas gracias. Ok, consultamos los datos, select asterisco from incidencia y pues ahí están con sus valores por default, ¿no? La otra opción que les comentaba, ¿qué pasa si yo hago esto? Insert into incidencia y ahora le pongo descripción, coma, null en la fecha de registro. Es más, no, perdón, descripción sería el otro atributo, fecha registro. Ok. Values y vamos a poner ahora llegó tarde. Llegó tarde. Llegó tarde. Y ahora le pongo null. ¿Qué valor creen que tenga la fecha de registro? ¿El valor nulo o el valor por default? Va a tener el valor null porque yo explícitamente le estoy diciendo que quiero nulo. Entonces aquí inclusive cuando lo hago de manera explícita, el valor por default no aplica. ¿Ok? Se fijan aquí en el segundo registro, llegó tarde, la fecha de registro es nula y los otros dos tienen su valor por default. ¿Ok? Entonces, si yo especifico de forma explícita un valor nulo, el valor por default no se usa. ¿Ok? Y bueno, obviamente si yo sobrescribo el valor por default, por ejemplo, aquí le pongo descuento. No quiero que el descuento sea el por default, entonces le pongo un descuento de 6, por ejemplo, ¿no? Mismo caso, ¿no? El 6 no se sobrescribe. Más bien el valor por default aquí no se aplica, ¿vale? Bueno, entonces eso es en cuanto a columnas virtuales, valores por default. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? El otro tema que a lo mejor aquí sufrieron un poquito en su práctica 7, ¿no? La creación de los constraints, sobre todo con check, ¿verdad? Entonces vamos a revisar algunos detalles que les pueden servir por si todavía están con su práctica, ¿no? Creación de constraints. Hasta aquí no hemos creado todavía ningún constraint, a excepto del constraint null que tiene una sintaxis peculiar, ¿no? Una forma corta. Pero la forma larga, ¿no? Digamos, la forma genérica para crear un constraint es esta sintaxis, ¿ok? La palabra constraint, el nombre del constraint, vean que es por opcional. El tipo de constraint, que son los constraints que hemos visto desde el tema 3, y una expresión que requiere, depende del tipo de constraint, puede requerir una expresión. ¿Ok? Aquí mi sugerencia es que siempre usemos un nombre de constraint, porque si no, entonces el sistema le asigna uno propio. Si no lo ponemos nosotros, el sistema lo hace por nosotros. El problema es que nos va a poner una cadena un poco extraña, ¿no? La convención que utiliza el manejador es la palabra sys, guión bajo, y un consecutivo, un número. Entonces, cuando tenemos un problema de violación de constraint, nos va a decir esto, ¿no? Error de violación de constraint, y nos va a aparecer esta cadena. Entonces va a ser complicado entender qué constraint es el que nos está cumpliendo, ¿ok? Y pues eso va a costar un poquito más de trabajo tratar de encontrar el error, ¿no? Vamos a tener que consultar en el diccionario
quién es este constraint, en qué tabla pertenece y después ver qué pasa. Entonces la sugerencia aquí es utilizar estas convenciones. ¿Ok? Nótese que vean que para un constraint not null, como lo hemos hecho en los ejercicios, ¿no? Simplemente escribimos la palabra not null y ya. Pero en lugar de escribir esto, podríamos haberlo hecho de la forma larga, es decir, escribir la palabra constraint, después su nombre, el tipo de constraint y not null. ¿Ok? Si lo hacemos así, entonces el nombre del constraint que se sugiere para un constraint not null sería, normalmente vamos a escribir el nombre de la tabla para indicar a qué tabla pertenece ese constraint, el nombre de la columna para saber a qué columna le estamos aplicando el constraint, -nn para indicar que se trata de un valor not null o un constraint not null. ¿Ok? Ahorita en los ejemplos, si quieren, hacemos un caso donde ponemos la forma larga de un not null, ¿no? Para un constraint unique se utilizaría igual nombre de la tabla, nombre de la columna y UK, ¿no? de unique. Para la llave primaria, como no es necesario poner el nombre de la columna, porque las tablas tienen una sola PK siempre, entonces con que escribamos el nombre de la tabla -PK es suficiente. Para una llave foránea, conviene que pongamos el nombre de la tabla donde está la foránea, que sería la tabla hija, la columna que está actuando como llave foránea y -FK, ¿no? Para identificar rápidamente que se trata de una foránea. Para un check sería el nombre de la tabla donde está el constraint, la columna que contiene la restricción y -CHK para indicar que es una restricción de tipo check. ¿Ok? Esa es la convención. Bueno, otro concepto aquí es que para crear un constraint tenemos dos estrategias: column constraint y table constraint. La diferencia es básicamente sintáctica, pero también en cuanto a restricciones. Table constraint es un poquito más genérica, ¿ok? Y menos restrictiva que column constraint. Column constraint tiene algunas restricciones, ahorita las revisamos. Entonces, table constraint digamos que es la forma más genérica. Normalmente, en mi caso, prefiero más table constraint, pero bueno, ahí es un poco más al gusto a veces del programador. Aquí lo importante es que sepamos distinguir ambas, ¿no? Y que sepamos escribir ambos constraint con ambos estilos. Me ponen aquí en el chat, dice el nombre de la columna en un constraint de llave foránea se utiliza el nombre de la columna de la tabla padre de la hija, sería de la hija. Es decir, el nombre de la columna que está actuando como llave foránea. ¿Ok? O sea, la columna que es llave foránea. Que en la mayoría de los casos es el mismo, ¿no? El nombre de la columna en la hija y en la padre casi siempre es el mismo, a menos que le cambiamos explícitamente el nombre a la columna. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre column constraint y table constraint? Voy a mostrárselos con un ejemplo. En column constraint, al mismo tiempo que se define la columna, ven aquí, por ejemplo, estoy definiendo una columna. Al mismo tiempo que se define la columna, se le puede agregar su constraint. ¿Ok? O sea, puedo poner el nombre de la columna, su tipo de dato y después inmediatamente pongo la palabra constraint, el nombre del constraint y su tipo de constraint, que en este caso es primary key. ¿Ok? Ese sería column constraint. ¿Qué restricciones tiene, valga la redundancia, qué restricciones tiene un column constraint? Que la palabra constraint no puede aparecer más de una vez al momento de definir la columna. Eso implicaría que a lo más pudiera agregarle un constraint. Aparte de not null, obviamente, pero no podría agregar más constraints. Esa es una restricción que tiene este estilo. ¿Ok? Solamente puede aparecer una vez la palabra constraint. Otra restricción que tiene es que yo puedo crear constraints empleando los atributos de otras columnas. De hecho, no sé si les pasó en la práctica, que por ahí tenían una columna que era el tipo, me parece que era el tipo de
de barco, ¿recuerdan? Y por ahí había, no es cierto, más bien eran banderas, ¿no? Que era, es turista, ¿no? Y la otra era que es, ni me acuerdo cuál era, ayúdeme, era, es turista, es, privado, me Privado. parece. Ajá, muchas gracias, ¿no? Y aparte tenían la matrícula, ¿no? Y carga muy bien. Y por ahí había una regla bien fea, ¿no? Que les decía, esa regla fue con toda, intención, ¿no? De a ver qué hacen con esta instrucción, con este requerimiento, ¿no? Una combinación, ¿verdad? Entonces pueden tener instrucciones, restricciones check que hagan referencia a otras columnas. Eso se vale. El problema es que con un column constraint no se puede. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer referencia aquí en por ejemplo, aquí en este que es de tipo check. Yo no puedo hacer referencia a una columna que a lo mejor todavía no defino. ¿Ok? Entonces no puedo utilizar un column constraint para hacer referencia a otras columnas que no sea la propia columna. Entonces cuando eso ocurre, ahí no nos quedaría otra más que utilizar table constraint. De ahí es donde por ahí había un tip que les decía, ¿no? Que utilizaran un table constraint. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo sería lo contrario? ¿Cómo se ve un table constraint? Básicamente lo vemos, se vería más o menos así. No, aquí creo que ya me pasé demasiado. Aquí. Esta es una tabla que está utilizando table constraints. ¿Por qué? La diferencia básica es que primero definimos las columnas, vean. Ok, si queremos podemos utilizar not null. Pero los demás constraints vean que se definen hasta el final de la definición de la tabla. Primero defino todas las columnas y hasta el final agregamos todos los constraints que yo quiera. Y aquí se fijan, ya no tengo esas restricciones. Puedo agregar los constraints que yo quiera, 3, 4, 5 con las columnas que yo quiera. ¿Ok? Y aquí ya no me importa porque ya las columnas ya fueron definidas, entonces ya puedo hacer referencia a cualquiera de ellas en cualquier constraint. ¿Ok? La sintaxis cambia un poquito al separar el constraint de la columna, pero ahorita lo vemos en el ejemplo. ¿Ok? Y pues son básicamente los dos estilos. ¿No? En un examen, en una serie, realmente no les pido que utilicen un estilo específico, el que a ustedes les guste está bien. A mí la verdad prefiero más table constraint porque pues porque la definición sea un poquito más limpia, ¿no? Como que más compacta, ¿no? A tener que estar escribiendo todo el renglón aquí con sus constraints, ¿no? Pero es meramente cuestión de gustos. Y pues en casos donde sí de plano necesite hacer referencia a otras columnas, ahí no me queda de otra, ¿no? Debo de utilizar table constraints, ¿vale? Bueno, entonces aquí nada más para aclarar un poquito lo de su práctica por si alguien se atoró un poquito. En una restricción check, por ejemplo, como aquí, dice tipo concepto char de 1 y vean, tiene la definición de un constraint de tipo check. La palabra constraint, el nombre del constraint, -chk, y luego viene la palabra check. ¿Ok? Dentro de check lo voy a poner acá. ¿Ok? Cuando ponemos check, ustedes pueden definir cualquier expresión booleana dentro de check. Que creo que fue aquí donde muchos se atoraron. Check, abro y cierro paréntesis. Aquí pueden poner la expresión booleana que quieran. Expresiones booleanas complejas, combinadas, no hay problema, ¿no? Entonces aquí la práctica más o menos requería de una combinación, por ejemplo. Primero nos decía, ¿no? Que cuál era el atributo, era el tipo del barco, debe ser ¿qué? Una combinación que sería es privada o privado igual a 1, ¿verdad? Pero si esto se da, los otros, ¿cómo deberían de estar? Es En cero. carga en 0, ¿verdad? And es ¿cuál era la otra? Turista en 0. Pero esta solamente es un caso, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que haber hecho para los demás casos? Utilizar OR.
Ajá, pero entonces todo esto lo tengo que poner entre, Paréntesis. ¿no? Porque el OR aplicaría a toda esta combinación. Entonces, perfectamente aquí puedo poner OR, ¿ok? Abro paréntesis y otra combinación, ¿cuál pudiera ser? Por ejemplo, es privado igual a 0 and es carga igual a 1 and es turista igual a 0, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente puedo poner las instrucciones que yo quiera. Y luego por ahí había otra, ¿no? Que les decía que aparte de esto, también deberíamos de validar que la matrícula del barco, ¿no? Empezara con ¿qué? Con PR, por ejemplo, si es privado. ¿Qué podrían hacer aquí para incorporar esa restricción? Lo que yo hice fue dentro de el caso, anexar lo que es una operación lógica AND Ujú. y incluir lo que es la columna matrícula. And, pero de la matrícula, ¿qué me interesa? Nada más Ah, por bueno, en este caso utilicé una función que es la de substring y ahí especifica lo que es la matrícula, el campo, desde dónde va a empezar y la cantidad de letras, que son dos. X sería, por ejemplo, PR, ¿no? Que es privado. Ajá. Y ya, ok, sale. Esto pudieron haber hecho. ¿Qué hace esta función? Toma la columna matrícula y me va a extraer, aquí tiene que ser dos, ¿no? Perdón. Me va a extraer los primeros dos caracteres, es decir, se va a posicionar en el primer carácter del valor, que sería en la P, y de ahí va a ser la extracción de dos caracteres, o sea, extraería la P y la R. Y obviamente lo va a comparar contra el valor PR. ¿Ok? Vi que algunos en sus prácticas intentaron utilizar expresiones regulares, puede ser, pero en punto número 1 no las hemos visto. Número 2, no pueden utilizar las expresiones regulares en cualquier lado. Para que el manejador detecte una cadena como una expresión regular, necesitan este, utilizar funciones específicas de funciones de expresiones regulares, porque si no, entonces el manejador no se las reconoce como expresiones regulares. Si quieren hacerlo así, lo pueden hacer, nada más que tienen que leer un poco más de expresiones regulares. ¿Ok? No pueden utilizar una expresión regular en cualquier lado. Tienen que usarse dentro de funciones específicas. Por eso es que a varios no les funcionaba lo de las expresiones regulares. Con un like también podría ser like, me voy a adelantar un poquito. Like, pareciera que hace uso de expresiones regulares, pero en realidad no. Like puedo poner expresiones como estas, por ejemplo. Like puedo poner a lo mejor PR porcentaje, ¿no? Pude haber puesto esto. Matrícula, ¿no? Puedo haber puesto and matrícula, like y PR porcentaje, cierro comillas. ¿Ok? Like, el porcentaje, ¿qué significa? Cualquier carácter. O sea que el valor de la columna matrícula va a empezar con la P, con PR y lo que siga no me importa. El porcentaje significa cualquier carácter. ¿Ok? Pero entonces aquí, algunos de ustedes empezaron a poner expresiones regulares, algo así como poner corchetes. Ya ven que algunas expresiones regulares usan corchetes. ¿Ok? Like no soportan esas expresiones regulares. ¿Ok? O sea, empezaron a escribir cosas como esta. Por ejemplo, corchete, no sé, de 0 a 9 o de A a Z, una cosa así, que este es lo clásico, ¿no? Una expresión regular. Pero like no funciona así. ¿Ok? No es propiamente una expresión regular, solamente acepta el carácter porcentaje o el carácter guión bajo. El guión bajo significa la ocurrencia de cualquier carácter, pero solo uno. ¿Ok? Entonces, nada más ahí para hacer la aclaración. Entonces, ahorita para que no se compliquen, yo sugiero que no utilicen expresiones regulares, no las hemos visto, o no lo restringe, si quieren usarlas, úsenlas, nada más que entonces revisen bien el tema,
la documentación, revísenla bien porque no pueden utilizar expresiones regulares en cualquier lado, ¿no? Tienen que usar sus propias funciones para que se haga el parseo correcto de la expresión regular. ¿Vale? Ok. Dice Ernesto, dice, es que lo que vi es que el like de SQL Server sí soporta. Pues sí, pero ¿qué creen que en Oracle no? Ok. Y no soporta corchetes en Oracle. ¿Qué sucede? Este manejador es bien estricto con el estándar. El estándar de like no soporta corchetes. ¿Ok? Esa es una de las cosas que tiene este manejador. Se apega lo más que se pueda al estándar. Like, ustedes revisan el estándar de SQL. Like no soporta expresiones regulares. ¿Ok? Digamos, ese es un plus que le agregan a SQL Server. ¿Ok? Pero en este manejador no la soporta. ¿Vale? Tal vez por eso, porque en otros manejadores tal vez sí, aquí no. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer ejemplos de constraints entonces para ir practicando, ¿no? Entonces voy a pasar otra vez a la serie y vamos a hacer ahora, si no hay alguna otra duda que tengan por ahí. Vamos ahora con el ejercicio número 1.10, que sería definición de constraints a nivel columna. ¿Ok? Una tabla muy sencilla, creo que ya con lo que ustedes hicieron en su práctica 7, esto ya es pan comido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a resolver la serie. Dice, vamos a crear una tabla. Vean, ahora sí ya tenemos constraint, ya tenemos llave primaria y tenemos aquí algunas restricciones, ¿no? Entonces dice que era una tabla con las siguientes restricciones. Observar que ya se especifica la PK. Aquí dice el nivel del puesto solo debe tener los valores A, B o C. La clave no debe duplicarse. ¿No? ¿Qué tipo de constraint sería? El nivel del puesto solo debe tener los valores A, B o C. Puede ser un check. La clave no debe duplicarse. ¿Qué constraint podría ayudarnos aquí? Unique. Y el sueldo no debe exceder a los 100,000 pesos. O sea, otra vez un check, ¿no? Entonces la tabla quedaría así. Create table puesto. Abro paréntesis, damos enter y ponemos que puesto ID. Su tipo de datos que number de 10 de ¿qué? 2,0. Ok. Fíjense que aquí como es la llave primaria, por definición puedo omitir not null, porque todos sabemos, ¿no? Que por definición una llave primaria pues es no nula y unique, entonces puedo omitir este constraint y directamente lo vamos a escribir, ¿no? Entonces, ya que tengo en la columna y el tipo de dato, ahora sí escribimos su constraint. Como es column constraint, lo especifico aquí mismo. Entonces sería que constraint puesto guión bajo pk. Fíjense que esta es la convención, nombre de la tabla, guión bajo pk. Y simplemente escribimos que primary key. Primary key, para indicar que se trata de una llave primaria. ¿Ok? Damos enter y ponemos ahora el nivel. El nivel aquí nos pide que debe tener estos valores, entonces requiere de un check. Entonces su tipo de dato es varchar 2 de 3. Aquí sí le pongo not null. ¿Ok? Y si quieren ahorita, para que vean la diferencia, hacemos un constraint. Bueno, ahorita que veamos table constraint, porque no podría ser 2 aquí. Es not null y me piden es char, ¿verdad? Me dicen, sí, perdón, es un char de 1. Dice que debe de tener ciertos valores, ¿no? Entonces pongo constraint. Ahora la convención, ¿cuál sería? Si este es una restricción de tipo check, ¿cuál es el nombre que debería de ponerle aquí a este constraint? El nombre de la tabla. Que sería puesto. Luego, El de la columna. que sería clave. No, perdón, nivel. Y el CHK. CHK. Y ya después le ponemos check. Abrimos paréntesis y ponemos la expresión o la fórmula, ¿no? La expresión booleana. Dice que el puesto debe tener algunos de esos valores. Fíjense, aquí puedo utilizar
el operador in. El operador in es un operador booleano que si le paso una lista de valores, se va a comparar el valor de puesto a nivel. Si el valor del nivel es A o B o C, entonces in me va a regresar un valor verdadero. Entonces puedo poner esto in A, B, B, o sea, si fijan, lo puedo interpretar como si el valor de la columna está es alguno de esos tres, entonces la expresión evalúa en true y por lo tanto el constraint no hay violación de constraint. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Y hasta aquí terminaría, ¿no? Después tendríamos que el tipo de puesto, que también aquí tenemos un constraint, ¿no? Dice, no, ¿cuál tipo? No, perdón, este es el sueldo. No sé por qué creo que estoy viendo otra tabla, perdón. El sueldo, ¿no? Me Sería clave falta la primero, ¿no? clave, sí, ok. Clave, que es que un varchar 2 de 3. Dice que la clave tiene un constraint también aquí, ¿no? Not null. La clave no debe duplicarse, entonces aquí debo poner qué tipo de constraint, Unique. que sería la tabla, el nombre de la tabla, la columna, que sería clave, y UK, para indicar que es unique. Y ya. Es el nombre del constraint y luego pongo el tipo de constraint que quién es. Unique, ¿no? Entonces, acuérdense el nombre la palabra constraint, su nombre y el tipo de constraint. ¿Ok? Ah, Humberto tiene una observación que tiene toda la razón. Ya me equivoqué, tengo un error. Me faltó ponerle la columna a nivel. Sí, ahorita lo corregimos. Sirve que vemos lo del buffer. Bueno, sigo escribiendo. Ahorita lo corregimos y ahora seguiría el sueldo. Aquí el sueldo es de number de 8,2 y otra vez aquí requiero un check, ¿verdad? Not null. Entonces, constraint y aquí sería puesto sueldo CHK y ahora sí le pongo check, abro paréntesis y ¿cuál sería la expresión? Que el sueldo que debe ser que menor o igual a 100,000. Así, ¿verdad? Y ya. Cierro aquí, cierro paréntesis, obviamente me va a marcar un error, tengo un error de sintaxis aquí en check y pues ahorita lo corregimos. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? El error. ¿Cómo le hago para corregir esta sentencia? Puedo Con utilizar edit. la configuración del buffer. ¿Ok? Puedo poner el comando edit. ¿Se acuerdan que ustedes configuraron una variable? ¿Alguien recuerda cómo se llama la variable que configura el editor? Lo hicieron en su glogin.sql. ¿Nadie? Casi. Sí, la variable en realidad se llama guión bajo editor. ¿Ok? Y que ahí, bueno, en mi caso yo configuré nano, por eso cuando doy el comando edit me abre nano. ¿Se fijan? Y aquí ya me pone la instrucción la última instrucción SQL. Entonces aquí ya puedo corregir lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí me equivoqué en esta parte, ¿no? En el in, aquí debería de ser ¿qué? Nivel. Nivel, que el nivel esté en cualquiera de estos valores. Exacto, define-editor fue la variable. ¿Ok? Entonces corrijo, guardo el buffer. ¿Ok? Y me salgo. ¿Ok? Para guardarlo es control O, control X. Acuérdense esos comandos. Creo que eso ustedes ya los practicaron desde sus primeras prácticas. Y para volver a ejecutar la instrucción, simplemente pongo el comando run. Pues ahora sí ya se creó la tabla. ¿Ok?
¿Dudas? Bueno, otra cosa que me gustaría que revisáramos en este ejercicio es ¿cómo sé qué constraints tiene una tabla? Ahorita pues lo estamos viendo, ¿no? Aquí de forma explícita porque acabamos de crear la tabla, pero ¿cómo sé qué constraints tiene esta tabla? ¿Cómo podríamos validar eso? Hay un comando que me describe la estructura básica, pero no incluye los constraints, ¿no? Puedo poner el comando desc. Desc es la forma corta de describe, ¿no? Describe. Puede ser así como describe o puede ser desc, ¿ok? Entonces desc y pongo el nombre de la tabla que es puesto. O sea, describe la tabla puesto. Y aquí me indica la definición. Nótese que me muestra las columnas, su tipo de dato y el constraint not null. Pero hasta ahí no me da más información. Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues consultar el diccionario de datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la primera clase consultamos una vista del diccionario para mostrar las tablas que tiene hasta ahorita el usuario creado? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa vista? Donde se guarda el nombre de las tablas o los datos de las tablas que ha creado un usuario. User tables. Entonces, si hay un user tables, ¿qué creen que también va a existir? Para checar lo que justamente le estoy comentando ahorita. User constraint, exacto. Puedo hacer inclusive el describe desc user constraints. Constraints. Entonces vean que esta vista del diccionario contiene datos de los constraints de una tabla. Aquí, por ejemplo, puedo saber quién es el dueño de la tabla. Obviamente, pues el usuario Jorge0507, el nombre del constraint, el tipo de constraint, la tabla donde se encuentra ese constraint. Search condition sería la expresión que estoy utilizando para definir el constraint, ¿no? Y otros atributos, ¿no? Entonces voy a hacer una consulta que me muestre, ¿no? Vamos a poner el nombre del constraint, entonces voy a poner select constraint name, constraint type y el search condition. Search condition. Ok. Entonces voy a ponerle from user constraint, user constraints. Ok. Y vamos a ponerle que me muestre nada más los constraints de la tabla que acabamos de crear, que sería ¿quién? Puesto. Where table name igual a puesto. Otro tip importante. Todos los objetos en el diccionario de datos, vean que sus nombres se guardan ¿en qué? En mayúsculas. Ok, entonces si yo quiero buscar un objeto de mi base de datos, debo tener cuidado de poner el nombre en mayúsculas. Eso es por default. Ok, de hecho, si se fijan aquí, todas las columnas, los nombres de las vistas, ¿no? Los nombres se guardan en mayúsculas. Bueno, ahora antes de dar enter aquí, quisiera que me ayudaran a cuántos registros creen que me va a mostrar la consulta. ¿Cuántos constraints tiene en total la tabla puesto? Mínimo 4, dice Humberto. Yo quiero, se puede calcular el valor total, ¿eh? Alberto dice 7. Con los not null son 7, muy bien, exacto. Entonces fíjense el resultado. Ahora, no sé si les pasó esto. ¿Ustedes entienden esta salida? Está rara, ¿no? No se entiende. Esto es porque por default SQL Plus aplica el siguiente formato. Vean que, por ejemplo, aquí la cadena constraint name es una cadena bastante larga, o sea, llega hasta aquí. ¿Y por qué quiero tanto? No necesito todo este espacio. Eso se debe a que la columna constraint name
está definida como un varchar de 128. Entonces, por default, SQL Plus me pone los 128 caracteres aquí. Por eso está ocupando casi toda la terminal. Pero eso hace que las demás columnas pues se tengan que poner en el siguiente renglón. Y eso hace que no se entienda. Entonces, ¿recuerdan qué puedo hacer para evitar esto? Decirle a SQL Plus, no quiero que me pongas columnas tan anchas, ¿no? Quiero que su ancho sea menor. ¿Ok? Y aparte vean que no utiliza todo el espacio de la terminal. ¿Ok? Como que aquí se corta, como que tiene una longitud fija. Entonces lo que voy a decirle aquí a SQL Plus, ¿sabes qué? Primero que nada quiero que uses todo el ancho de la ventana. Es decir, set line size. Quiero que el tamaño de la línea sea de todo el ancho de la ventana. Se le puedo poner window. Set line size window. Y la otra es decirle, ¿sabes qué? Tanto constraint name como search condition, vean que tiene bastantes caracteres, vamos a disminuirlos, ¿no? Entonces vamos a ponerle, para eso utilizamos la columna call, que sería call, la columna call, el comando call, perdón. El comando call le pongo el nombre de la columna, que sería constraint name, y le pongo qué tan ancha quiero que sea la columna, le pongo format a, y le pongo, no sé qué les gusta, un 20, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle 30. Y lo mismo con search condition. Call, aquí sería search condition. Format, vamos a ponerle 40. Ok. Puedo volver a ejecutar el comando run porque realmente no he ejecutado otra sentencia SQL, entonces puedo poner otra vez run. Ok, y ahora vean la diferencia. Ya cambió, ¿no? Ya se entiende. Entonces, cuando necesiten poner un formato entendible en SQL Plus, tienen que utilizar estos comandos, ¿no? Y igual ahorita estoy diciendo, oye, qué flojera estar haciendo todo eso, ¿no? Bueno, ahorita en el tema 7 así lo vamos a hacer porque estamos a línea de comandos. Ya en el tema 8 ya vamos a usar herramientas gráficas para que sea más amigable, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entendemos esto? Vean aquí, pues mucho coincide con los nombres que nosotros escribimos, ¿no? Puesto clave nivel CHK, puesto sueldo CHK, puesto PK, puesto clave UK, ¿ok? Y los otros tres constan, bueno, vean que tienen su tipo, ¿no? Check, check, la C es de check, la P es de primary key, la U es unique, ¿ok? Y en search condition, vean que en el caso de check, pues se pone la fórmula, ¿no? La expresión booleana. Ahora vean, ¿qué significan estos otros tres? ¿Qué son las referencias de que son nulas? Es Son como que los, el ajá, comando por default. no, más bien Bueno, el nombre por default. son los constraints para los atributos no nulos. O sea, los not null que ponemos así aquí directo en la tabla, vean que el manejador le asigna su propio nombre, por eso empiezan con sys, porque lo hicimos de la forma corta. Ok. Ahora vean que el tipo de constraint que me marca, ¿por qué me marca esto? La C de qué es. La C es para un constraint de tipo check. O sea que en realidad un not null, ¿ya vieron cómo lo implementa Oracle? En realidad un not null, ¿qué hace? Crea un constraint de tipo check y vean cuál es su expresión booleana. ¿Se fijan? ¿Cuál es la expresión booleana para implementar un not null? Nivel is not null. O sea, compara el valor de nivel para verificar que no sea nulo. Is not null. Y ya. Entonces, en sentido muy estricto, ¿existe el constraint not null como tal en Oracle? No existe. Dice, oh, ¿cómo que no existe el not null en Oracle? No, no existe.
En su lugar, ¿qué se hace para implementar un not null? Se utiliza un constraint de tipo check. Internamente es lo que hace el manejador. Sí, sí, se entiende esta partecita de aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bueno, díganme sí o no, porque o ya se durmieron. Ahorita vamos a hacer que un quiz, algo así, ¿no? Para que despierten. Que por cierto, pues el viernes tenemos fiesta, ¿no? El viernes, acuérdense, el viernes tenemos fiesta. ¿Ok? Para que no perdamos la costumbre de ser fiesteros, ¿verdad? El viernes tenemos fiesta y abusados porque la siguiente semana vamos a tener tercer fiesta. El siguiente viernes. ¿Por qué? Porque el tercer parcial abarca temas 7 y 8. El tema 7 lo vamos a acabar esta semana y el tema 8 muy seguramente también la siguiente semana. Hasta el martes tal vez el tema 8 es cortito. Entonces, abusados. El tercer parcial viene casi pegadito con el segundo, porque ya llevamos avance, ¿no? De este tema. ¿Vale? Bueno, para que despierten. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 1. Ya hicimos el ejemplo, ¿qué? 1.10. Ahora vamos a hacer el ejemplo 1.11, creación de una llave foránea. ¿Ok? Dice crear la tabla empleado considerando la tabla puesto que creamos hace rato. Entonces, nótese que para poder crear una foránea que sería puesto ID, ¿quién debería de existir primero? La tabla padre. Si no, no puedo crear la foránea, ¿verdad? Pero la tabla puesto ya la creamos, entonces ahora vamos a crear la tabla empleado. ¿Ok? Entonces, ejercicio 1.11. Creación de una llave foránea. Entonces aquí la instrucción sería otra vez, ¿no? Create table empleado, abro paréntesis, ponemos empleado ID, de una vez le pongo su constraint de llave primaria, que sería ¿qué? Constraint empleado PK. Le digo que va a ser ¿qué? Primary key. Ok. Después, Faltó especificar el tipo de dato. Bueno, ahorita se lo corrijo. Después que vendría el nombre, que es un qué, varchar 2 de 40, not null, ok, coma, y ya después vendría ahora sí la llave, la foránea, ¿no? Primero tengo que poner la columna, puesto ID. Dice que es not null, la foránea es not null, entonces le ponemos not null. Y vean que aquí el tipo de dato, aquí sí lo puedo omitir. ¿Por qué? ¿De dónde se tomaría el tipo de dato si no lo pongo? de la tabla puesta. Exacto, de la referencia, ¿no? De la columna a la que voy a hacer referencia. Entonces, para hacer una foránea pongo la palabra ¿qué? Constraint. La convención, ¿cuál sería? Nombre de la tabla empleado. La columna sería ¿qué? Puesto ID. Y después diría ¿qué? Guión bajo FK. ¿Ok? Ahora para indicar que voy a hacer referencia a la tabla puesto, pongo referencias a la llave primaria de lo que es la tabla puesto. Entonces pongo puesto ID. ¿Ok? Y ya, ahí terminaría la definición de la tabla, ¿cierto? ¿No se especifica aquí también el tipo de constraint? Es decir, utilizando foreign key. No. Foreign key se utiliza cuando es table constraint. No es necesario aquí a este nivel.
Ahorita vemos el ejemplo. ¿Ok? Entonces, cierro, obviamente me va a marcar un error por el tipo de dato. ¿Ok? Y justamente lo que me está indicando. Y voy a utilizar otra vez edit. Entonces aquí en... ¿Dónde fue donde falta un empleado ID, verdad? Number ¿de cuánto es? 10.0. 10,0. Y ahí está la tabla. ¿Ok? Igual aquí Suriel me preguntaba, ¿no faltó poner foreign key? La respuesta es no. Ya vieron que no se requiere. Porque no estoy utilizando table constraint. Cuando usamos table constraint, ahí sí se requiere foreign key. ¿Ok? Me pregunta aquí Rodrigo, dice, me queda la duda entre la diferencia de hacerlo a nivel de columna y a nivel y table constraint. Más bien quisiste decir a nivel de columna y a nivel de tabla, ¿cierto? Sí, profe, es que cuando se hace tabla, se, pues se le agregan más palabras, ¿no? Como Así es. en este caso fue el foreign key, pero Ajá, cuando es a nivel de la columna, se omiten ciertas cosas. así es. Se omiten porque simplemente porque no son necesarias. ¿Por qué en table constraint se ponen más cosas? Porque en table constraint, como el constraint está separado de la columna, lo que se le tiene que agregar como extra es indicarle qué columna va a tener ese constraint. Y por eso ahí se utiliza foreign key. Se pone foreign key para indicar, ok, cuál de todas tus columnas va a ser la foránea. Cuando es una llave primaria, tenemos que indicar qué columna va a ser la primaria. ¿Ok? ¿Por qué se tiene que poner eso extra? Porque como estamos separando el constraint de la definición de las columnas, pues tengo que decir de qué columna estoy hablando, ¿no? Y aquí en column constraint no se necesita porque como estamos definiendo al mismo tipo de columna, estamos definiendo la columna al mismo tiempo, pues el constraint que ponga se le aplica a la columna que se está definiendo. Entonces no requiero ponerle aquí, por ejemplo, en primary key, no requiero indicarle qué columna va a ser la llave primaria porque pues estoy definiendo la misma columna. Por eso se requieren menos cosas. ¿Ok? Pero entonces no importa si nosotros lo definimos a nivel de columna o a nivel tabla. No importa. No importa. Ese es como ustedes quieran. Ah, Aunque ok. como les decía hace rato, hay cosas en donde sí forzosamente tenemos que utilizar table constraint. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde forzosamente se necesite table constraint. No siempre se puede con column constraint. ¿Cuáles son los casos que les comenté hace ratito? ¿Se acuerdan? En donde se requiere table constraint. Hace ratito lo comenté. Un ejemplo donde sí se requiera table constraint forzosamente. Cuando se necesitan más de un constraint por columna, ajá, ese sería una, ¿no? Cuando requiero más de un constraint por columna, con column constraint solamente puedo agregar una y si acaso not null. O sea, en sentido estricto son dos. Puedo poner not null y la palabra constraint, pero si quiero poner un tercero ya no puedo. O la otra, cuando necesito hacer referencia a columnas, a otras columnas, tampoco podría, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la tabla empleado con su llave foránea. Ahora, justamente para que vean la diferencia, vamos a hacerlo con table constraints. Ahora vamos a hacer la otra sintaxis. Nada más que para que vean también cómo quedaría, vamos a hacer la misma tabla puesto, pero ahora con table constraint. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense la diferencia. Voy a ponerle hacia la tabla create table, como ya existe puesto, le voy a poner puesto tc de table constraint. Abro paréntesis y ponemos puesto id, que es number de 2,0. Nótese que aquí no voy a definir el constraint, entonces simplemente pongo la coma. Después definimos el constraint.
¿Ok? Después, ¿qué seguiría? El nivel, que es un char de 1. Y aquí voy a utilizar not null en su forma corta. ¿Ok? Después vendría la clave, que es un varchar 2 de 3. Y también voy a definir su constraint más adelante y le agrego not null aquí. Y aprovechando este ejemplo, vean, voy a agregar sueldo, que el sueldo también tiene su constraint, que es un number de 8,2, pero vean, no voy a ponerle not null aquí, para que vean cómo puedo agregar un not null empleando table constraints. ¿Ok? Entonces ahora sí, nótese que ya primero definí columnas y ahora sí ya vienen los constraints. Entonces, fijan, se ve un poquito más limpio, creo yo, ¿no? En estar definiendo los constraints al mismo tiempo. Entonces ahora vamos a empezar a definir constraints. El primero sería el de la llave primaria. El orden realmente es irrelevante, pero bueno, voy a empezar en el orden como están las columnas. Entonces, ¿qué pondré aquí para crear un constraint? Primero que nada, pongo la palabra ¿qué? Constraint. Ajá, y sería después el nombre, entonces es constraint. ¿Y el nombre sería qué? Puesto TC-PK. Nótese que le estoy agregando el TC. ¿Qué pasa si le quito el TC? Así, puesto PK. Marcaría error porque ya existe. Ya existe, ¿no? Los nombres de los constraints también deben ser únicos a nivel de esquema, ¿no? A nivel de usuario. Entonces pongo constraint puesto TC-PK. Ahora, ¿qué tipo de constraint es? Primary key. Hasta aquí se fijan, es muy similar la sintaxis, pero aquí ya viene un cambio. Quiero agregar un constraint de tipo Java de primary key, pero aquí el problema es que me falta indicar. ¿A qué columna? Ajá, muy bien, ¿no? ¿A qué columna quiero? Entonces, entre paréntesis pongo qué columna va a ser la llave primaria, puesto ID. Entonces, esto es lo extra que se agrega cuando utilizamos table constraint. Y ya. Después viene el constraint de el nivel, ¿verdad? El nivel dice que debe tener ciertos valores, entonces pongo otra vez constraint puesto tc-nivel bajo CHK. chk, ajá. Y después que seguiría pongo check. Y entre paréntesis aquí pongo la expresión. Nótese que aquí pues es meramente poner la expresión, ¿no? ¿Cuál sería aquí la expresión booleana? Fíjense, ahora lo voy a hacer un poquito diferente. Que el nivel sea ¿qué? A, o también pude haber hecho esto. Or, el nivel sea ¿qué? B, en lugar de utilizar el operador in que vimos hace rato. Or, nivel igual a C. ¿Vale? Bueno, ahora coma vendría, ¿qué otro constraint me falta? El sueldo. La clave, ¿no? Constraint, aquí sería puesto-tc, clave-unique. ¿Y qué seguiría de ahí del nombre del constraint? La palabra ¿qué? Unique. Pero vean que aquí también hay un cambio, ¿no? ¿Qué me falta aparte de decir que es unique? Indicar otra vez el nombre de la columna. Ajá, y eso lo pongo entre paréntesis, que sería ¿quién? Clave. Clave. Entonces, fíjense una pregunta. ¿Se acuerdan que en modelado de repente decíamos que convendría agregar un constraint a más de una columna? ¿No? Cuando queríamos que se validara la unicidad para combinación de columnas. ¿Qué creen que tendremos que hacer para agregar un unique con más de una columna?
aquí donde estamos poniendo el nombre de la columna, pudo haber puesto coma y otra columna. Entonces ahí se crearía un constraint unique para varias columnas. ¿Ok? Ok, ¿y qué más sigue? Ya tenemos la de la clave, el sueldo. Simplemente pongo aquí constraint puesto tc guión bajo, ¿qué es? Sueldo guión bajo chk. Y otra vez constraint puesto tc. No, perdón. Ya me equivoqué, ¿no? Otra vez constraint, no. En lugar de ponerlo, que se, ya lo puse, ¿no? Constraint, el nombre del constraint, lo que sigue. Check. Check. Y Ajá. la validación booleana. Que sería puesto menor o igual a los 100,000 pesos. Sueldo, ¿no, profesor? Sueldo. Perdón. Ya me estoy distrayendo aquí mucho. Sueldo. Ok. Ahora sí. Y me faltó el not null, ¿no? Que se me olvidó agregar hace ratito en sueldo, justamente. ¿Cómo agrego un constraint not null de forma larga? Pongo constraint puesto tc, pero ahora sería ¿qué? Sueldo, pero ahora es ¿qué? NN. ¿Y cuál sería, qué seguiría aquí después para el not null? Con base a lo que les platiqué hace ratito. Coloca un Sí, check. un check Ajá, tengo que y poner check porque en realidad un not null se implementa como un check. ¿Y cuál sería la expresión booleana? check. Digo, sueldo es is not null. Is not null. Exacto. Ok. Muy bien. Cierro punto y coma y creamos la tabla. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cuál les gusta más, table o column constraint? Ninguna van a decir. Table, dice acá Humberto. Bueno, por último, ya para irnos, nos alcanza el tiempo para hacer la foránea, fíjense, la foránea, pero ahora con table constraint. Hace rato lo utilizamos la foránea con column constraint. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a crear otra tabla empleado TC y voy a hacerle su foránea, pero ahora con con table constraint. Entonces quedaría create table empleado TC empleado ID number de 10,0. Inclusive puedo combinar, por ejemplo, aquí, fíjense, puedo utilizar column constraint aquí, constraint empleado tc-pk primary key, ¿no? Y después vendría nombre varchar 2 de 40 not null. Y ahora va a venir la foránea, pero lo voy a hacer de esta manera. Puesto ID number de 2,0 not null. Ahora vamos a definir la llave, el constraint de llave foránea, pero con table constraint. La sintaxis sería ¿qué? Constraint, nombre de la tabla, empleado TC, nombre de la columna que es foránea sería ¿quién? Puesto ID, guión bajo FK. Y ahora sí, tengo que decirle quién es la foránea, qué atributo va a ser la foránea. ¿Qué atributo va a ser la foránea? La llave foránea.
Puesto ID. Ajá, entonces tengo que poner, aquí sí tengo que poner ¿qué? Foreign key, abusados con el IGN, ¿no? No es un verbo en gerundio, ¿cómo se llama? En gerundio, ¿verdad? Ok. Es IGN, no ING, ¿no? Entonces, foreign key y entre paréntesis, ahora sí pongo quién. ¿Qué pondría aquí entre paréntesis? Puesto ID. Ajá. Pero me falta algo, ¿no? Aquí nada más le estoy indicando quién es la foránea, que me falta. Referencias. Decirle hacia quién voy a hacer referencias. Entonces pongo referencias. Ok. Y aquí pondría puesto TC, puesto ID. Y ya. Ah, no, espérenme, me faltó paréntesis y ya. Ok. Creamos el listo. ¿Preguntas algo que no se haya entendido? Muy bien. Pues ya se nos acabó la clase, entonces llegamos hasta el 1.12, el día jueves. Seguimos haciendo más ejercicios, 2 más. Yo creo que el jueves andamos ya casi terminando el tema 7, ¿no? Tal vez jueves dejen de dar el spool off y ahorita en un momentito más se los envío por correo para que lo tengan todos, ¿no? Y ahorita, ¿qué creen? Se me perdió el spool, ¿no? No es cierto. Aquí está el spool. Ok. Bueno, cuídense, nos vemos el jueves. ¿Alguna duda? ¿Nada? Seguimos el jueves. Acuérdense, el viernes tenemos la fiesta. Profe, una pregunta referente a lo del viernes. Sí, Para la fiesta hay que conectarnos en Windows para hacer algo en RStudio, no es ¿no? necesario que lo hagan en la herramienta. Yo sugiero que sus diagramas los hagan a mano Ah, perfecto. porque es más rápido. Pero si los quieren hacer en una herramienta, no los restringo, nada más que consideren los tiempos, ¿no? Por los ejercicios, yo sugiero a mano, los escanean y listo. Es más rápido. La práctica 8 ya la voy a subir en un ratito para que la vayan también revisando, ¿vale? Recuerden, por ahí veo de repente algunos alumnos que se inquietan porque se atrasan en las prácticas. Recuerden, no pasa nada si se atrasan unos días. Yo puse el calendario como está hasta la 13 porque al final del semestre tenemos que cumplir con ese calendario. Pero si de repente ustedes en algunas se atrasan un poco, no hay problema. Pueden subirlas 2 o 3 días después si quieren. Ok, yo prefiero que las entreguen bien hechas, aunque un poquito atrasadas, pero pues nada más considerar eso, ¿no? Que tenemos que estar cubriendo el calendario de que aquí acaba el semestre. Bueno, para los spools de tarea, ¿qué nomenclatura les parece si para los spools ponemos una cosa así? Al final le ponemos guión bajo T, que sea de tarea, y aquí le ponen un numerito, ¿no? Dependiendo el número de tarea o el consecutivo si quieren. ¿Vale? Bueno, sale, cuídense, nos vemos el jueves. Ahorita les envío el correo. Gracias, profe, nos vemos. Buen día.